Buenos días, amigos de RPP. El día de hoy hemos consagrado lo principal de Ampliación de Noticias al fallo adoptado ayer por el Tribunal Constitucional, es decir, el de restablecer el indulto humanitario que se había concedido a Fujimori el año 17. Esta decisión, como era previsible, ha polarizado al país. Hay un sector importante que es simpatizante todavía de Alberto Fujimori y que ve esto como una decisión de justicia, mientras que un sector opositor ve esto como una arbitrariedad llevada a cabo por un tribunal que no tiene legitimidad, cuyos miembros tienen plazos vencidos y que además tuvieron que recurrir al voto dirimente del presidente Augusto Ferrero. Nosotros hemos tratado de explorar los puntos de vista de diferentes posiciones. Por eso hemos invitado al médico personal de Alberto Fujimori, el congresista Alejandro Aguinaga, que nos ha explicado que esta decisión sobre indulto humanitario se basa en una realidad médica que, según él, nadie puede desconocer. El caso de un hombre de 83 años que ha padecido un cáncer y que tiene problemas cardíacos y pulmonares. Cuando se otorga el indulto humanitario en diciembre del 2017, el presidente Fujimori ya había sido intervenido 5 veces del cáncer de la lengua, tenía otras patologías pancreáticas, gástricas, circulatorias, y se añadió la fibrilación auricular paroxística, que con el transcurrir de estos años, en estos momentos se ha acentuado y se le ha añadido un problema de fibrosis pulmonar que durante las tardes lo hace oxígeno dependiente. El presidente está próximo a cumplir 84 años y basta que se toque el tema de él para que de alguna manera se produzca el anti y se pretenda pues polarizar al país sin tomar en cuenta la verdadera historia, que él fue el que pacificó este país. Después del señor Aguinaga, escuchamos al abogado de las víctimas durante el proceso que llevó a la condena de Fujimori por los crímenes de La Cantuta y de Barrios Altos, así como por 2 secuestros agravados. Carlos Rivera nos reiteró que él no se opone en principio a un indulto humanitario si se respetasen las reglas y se hicieran de acuerdo a los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supervisa la ejecución de la sentencia en estos casos. Y parte de esos parámetros son pedir perdón a las víctimas y pagar la reparación civil impuesta por la justicia. A partir del año 2006, para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estaban prohibidos los indultos a personas condenadas por crímenes por violaciones a los derechos humanos. Y cuando ocurre el tema de Fujimori el año 2017 y sometemos a supervisión de cumplimiento el indulto, la resolución de PPK, la Corte Interamericana se permite desarrollar eso que era parte de su jurisprudencia. Y por eso la Corte dice, miren señores, efectivamente podría en una circunstancia excepcional, ¿no es cierto?, otorgarse un indulto a una persona que está condenada por crímenes de lesa humanidad. Pero la Corte dice, siempre y cuando se cumpla un estándar que es el siguiente, y dice, perdón público a las víctimas, pago de reparación civil, ayuda al esclarecimiento de la ubicación de los restos de los desaparecidos, ¿no es cierto?, verificar si es que hay o no un impacto social, institucional, sobre todo respecto de las víctimas y los familiares. Por lo tanto, la Corte en mayo del 2018 ya estableció un estándar. De manera que ese ha sido el punto de vista de Carlos Rivera. Hemos dialogado también con un constitucionalista, miembro durante el Congreso pasado de la bancada fujimorista, Carlos Messía, que nos explicó por qué efectivamente este caso puede ser revisado por la Corte Interamericana, que eventualmente podría obligar al Estado peruano que respete los términos de la ley y la ejecución de la sentencia. Lo que sucede acá es que el Tribunal Constitucional tendría, porque estamos hablando en condicional, que haber fallado sobre el primer habeas corpus que haya llegado a su poder, a su sede, y declarar improcedentes los otros habeas corpus por la institución procesal que se conoce como litis pendencia, o sea, en el sentido de que ya hay un habeas corpus que está tratando sobre lo mismo. Entonces, esperemos que este habeas corpus sea el primero que entró al tribunal.
y entonces los otros que quedan tendrían que ser ya declarados improcedentes por litispendencia y por sustracción de la materia. Hemos tratado de dar la palabra a actores de diversas orientaciones y con especialidades diferentes para que ustedes se formen su propia opinión sobre un tema que viene a añadirse a las ya muchas otras razones que polarizan nuestra sociedad. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por su sintonía.